Una y otra vez, como siempre. WhatsApp 223-424-6646. Estamos con vos en todas partes. Otoño 2022. GDS Radio Mar del Plata. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Un mundo de sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto@gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022. Comienza en GDS, la radio que nos une. En esta primavera 2022, en este otoño, ¿no? Uno querría estar en primavera, en este otoño 2022, como decía la locutora en la nueva artística de la radio, una emisión más de A las Puertas de Magonia. Hoy un programa especial, y por eso en este otoño, justamente, Carlos Matos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Guillo? Bueno, es primavera en el hemisferio norte, claro. Otoño en el hemisferio sur, estamos en el equinoccio de Aries, así que es justamente el momento donde las noches son iguales en los dos hemisferios. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien, Carlos. Y hoy hablando de tal vez que se me fue por la primavera, porque estuvimos charlando también con amigas de Estados Unidos que estaban esperando esta temporada, y también porque en Mar del Plata hoy se convirtió en una tarde primaveral, que veníamos hablando del clima tempranito, hoy que estaba muy feo. Hoy sí, bueno, ayer realmente explotó el otoño, fue un día horrible. Bueno, no sé si horrible, un día típico de otoño. Sí. Bueno, hoy vamos a charlar un poco mano a mano acerca de las temáticas generales que venimos desarrollando en el programa. Hoy es el programa número 81. Este es el programa número 81. Y hay varios aspectos de lo imaginal que debemos abordar. Y vamos a hacerlo en programas sucesivos. Vos sabés que una de las temáticas bastante pedida es acerca de las sociedades iniciáticas, las distintas sociedades y fraternidades iniciáticas que hay en Occidente. Hay mucha bibliografía, hay mucha cosa en internet dando vuelta, y también cuesta mucho separar la paja del trigo. Por eso es que en otros programas vamos a hablar con miembros de estas asociaciones, con dirigentes, para que nos cuenten desde ellos mismos, desde las mismas asociaciones, qué fines persiguen, qué es la iniciación, para qué existe la iniciación, si tiene algún fin práctico, y si realmente estas sociedades son tan secretas como se dice, si son discretas, qué diferencia hay entre lo secreto y lo discreto, por qué el secretismo en algún momento, ¿no? Bueno, vamos en algunas entrevistas que vamos a llevar adelante en el mes de abril, posiblemente la idea es conversar con miembros de la Sociedad Teosófica, también, ¿por qué no?, de la masonería argentina, sí. Y empezar a, como decíamos también, Guillermo,
separar la paja del trigo. ¿Sabés porque que, hay muchas cosas dando vuelta, ¿no? Sí, mira, en lo cotidiano, ¿no? En la calle, ya asusta. Ya lo que dijiste asusta. Ahí va, tal vez que algo sectario, algo que va en contra de una religión ya establecida. Sí, no, realmente me parece que hay que terminar, y en esto yo quiero ser muy claro, como creo que lo somos siempre en este programa, arrojar un poco de luz para que se termine la casa de brujas, ¿no? Sí. Y dejar de asustarse con cosas que no deberían asustar, como por ejemplo esta cuestión de poder entrevistar a destacados dirigentes como dije hace un rato, de la masonería argentina también, que me parece que es fundamental escuchar esas voces. A ver, Carlos, si vos sabés, para la gente del barrio, ¿no? Porque sé que nos escuchan ahí del barrio, sería San José. Ya estamos a ver si es San José. No, capaz que ya no es tan San José, vos la tenés un poquito más clara. Yo siempre iba a la plaza que está en Falucho y Dorrego, y cuando iba por Falucho, antes de llegar a Guido, ahí está la Sociedad Teosófica, está la Sociedad Teosófica Marplatense. ¿Viste? Ahí, yo siempre pasaba por ahí, mirá, no me acuerdo. Está cerca de la biblioteca parlante. Claro, ahí muy cerca, a 200 metros estará, así dos cuadras. Ahí justamente. Sí. Y bueno, es como comentábamos hace un rato, es bueno ir conversando también con las distintas organizaciones, como para que es difícil decir la palabra desmitificar cuando nosotros reivindicamos justamente el mito como un elemento de transmisión cultural, pero acá vamos a usar la palabra desmitificar en el sentido profano de la palabra mito, cuando usamos la palabra mito como distorsión, como mentira, que no es el sentido que nosotros le damos en este programa. ¿Pero qué sería, Carlos, estas organizaciones? Que es un grupo de gente, por ejemplo, vos, yo y Esteban y Lorena y Pablo, nos juntamos con un pensamiento determinado y tomamos las bases de, por ejemplo, Grecia, ¿no? De alguna corriente greco-romana o quien fuere, ¿no? De algo en particular. ¿Es algo así? ¿Cómo se sustenta una asociación en Argentina, por ejemplo, o en Chile o en Paraguay? Mirá, yo no avanzaría sobre las bases de la Sociedad Teosófica. Bueno. Vamos a dejar que hablen ellos. Está bien. Vamos a dejar que hablen ellos, ¿sí? De hecho, bueno, son sociedades reconocidas por la legislación argentina. Quizás una asociación internacional. Sí. También la idea es hablar con distintas organizaciones de inspiración Rosacruz. Estamos abriendo bastante el abanico, ¿no? En el programa, porque no sé si a vos te habrá pasado, pero a mí me han llegado mensajes preguntando, pero no solo preguntando, sino también en algunos casos cargados de prejuicios. Y entonces sí. Lo mejor es tratar de explicar de qué se trata y que estas organizaciones tengan voz, y además conocer qué aportes han hecho muchas de ellas a la cultura de nuestro país. Por ejemplo, la intervención de las logias en las guerras de la independencia o en los procesos de la independencia, o qué le han aportado a nuestro país durante la Revolución de Mayo. Muchas de estas organizaciones, bueno, en este caso no estamos hablando de la masonería, ¿no? No de la Sociedad Teosófica, que es muy posterior y que no tiene que ver con esto. Entonces, bueno, como para que lo comentamos ahora, como para que nuestras oyentes vayan pensando en algunas preguntas que pueden hacerse o que quieren hacernos, que nos quieran hacer llegar durante estos días, para cuando entrevistemos a diferentes personalidades de cada una de estas instituciones.
vos sabés que también vamos a volver, ahora dando una vuelta de página, vamos a volver sobre un tema que hablamos en alguna oportunidad con Flavio Vega. ¿Te acordás de Flavio Vega, profesor de historia de San Francisco, Córdoba? Vamos a volver sobre el famoso tema del bastón de mando, el supuesto bastón de mando encontrado en Córdoba, bastón que según algunos hicieron los comechingones. Bueno, las opiniones están bastante divididas. Estamos preparando una sorpresa también para el programa que viene, una opinión autorizada sobre el tema. Es muy posible que estas opiniones que vamos a escuchar no concuerden con las fantasías de algunos que creen que nuestros comechingones tienen algún tipo de conexión con algunas culturas nórdicas, ¿no? Se ha tejido demasiada fantasía detrás de eso, y esa fantasía no es ingenua. Lo hemos hablado en aquella oportunidad con Flavio Vega, ¿te acordás, Guille? ¿Qué intereses hay justamente detrás de cierto revisionismo neoarqueológico que más que basarse en evidencias, pareciera que hay algún interés extraño? Acá tenemos otra puntita también como para ir conversando. No sé si recordás aquel programa, Guille, donde justamente sí. Hablábamos de aquellos movimientos extraños que por ahí se están incubando en algunos lugares de Córdoba. Pero también vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Son todos temas que vamos dejando, ventanas que vamos dejando abiertas como para poder conversar en futuros programas. ¿Qué inquietudes te han llegado a vos en estos días o a lo largo del ciclo que venimos haciendo, Guillermo, que vos recuerdes como tendencia, como elemento predominante para poder abordar junto a los oyentes? Me sorprendió cuando yo siempre cuento, ¿no? que recuerdo el momento en que comienzan los programas, pero no soy de llevar numéricamente, y me sorprendí de la cantidad de emisiones que, más allá de que algún martes en particular que hemos repetido algún programa, nunca dejamos de salir al aire. Y en todos los programas recuerdo en los comienzos que se asociaba o se esperaba que fuera un programa netamente que se hable de ovnis y desde una cierta visión. Bueno, cómo los oyentes nos fueron acompañando, ¿no? En la misma comprensión. Yo he aprendido mucho, en particular acá desde el estudio, con las diferentes entrevistas, con los especialistas, con testigos, con oyentes y demás. Yo lo segmentaría en programas netamente populares, ¿no? De los casos de avistamientos, de secuestros. El que tuvimos con Evangelina, que le mandamos un saludo, que está nuevamente aquí en Mar del Plata, el de los sueños, que fue un tema también muy popular y que gustó mucho. ¿Está Evangelina por acá? Está Evangelina nuevamente aquí por nuestra ciudad. Por nuestra ciudad. Sí, y con ganas de quedarse, nos ha contado, así que bueno, ojalá que también ya pueda cumplir su sueño, ¿no? De quedarse en Mar del Plata. Y después, bueno, tuvimos programas muy profundos con testimonios de profesionales que vivieron situaciones que a veces no podían explicar, pero también desde lo profesional se explicaron temas. Y también el otro día recordábamos y nos preguntaban cuándo íbamos a volver a abordar, viste que quedó pendiente el tema de los terraplanistas y demás. Y mirá, bueno, escuchame, mira, pará. Bueno, dale. Sí, hablando de los terraplanistas, hay que mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Guillermo Wood,
Le mandamos el arquitecto Guillermo. Hoy es su cumpleaños. Mira. Por ser terraplanista, no le vamos a desear una vuelta al sol, porque no, Carlos, no seas malo. Iría en contra de lo que sostienen los terraplanistas. Pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Guillermo, de acá de Mar del Plata. Siempre reconocemos nosotros el hecho de fue una nota muy interesante. Sí, fue muy interesante. Y nos queda hacer un par de notas también. Habíamos hablado con Guillermo a principios de año, porque bueno, lo que siempre decimos, ¿no? El arquitecto Guillermo Gut ha sido y es una persona muy atenta, sí, y contesta sin inconvenientes, cosa que no nos ha ocurrido con otra gente que suscribe el terraplanismo, no, que contesta con demasiada agresividad, donde pareciera que se incuba una especie de espíritu de cruzada, ¿verdad? Y acá en realidad lo que tratamos es de ejercer el libre pensamiento, exponer distintos puntos de vista. Es más, en nuestro programa muchas veces hemos entrevistado gente que tiene un punto de vista totalmente diferente al nuestro. No significa que uno adhiera a determinados postulados, pero de todas maneras siempre los micrófonos están abiertos. Y creo que ese programa fue uno de los más escuchados. Sí, fue el más escuchado, junto sí, con otros también que fueron sí, de muchísima audiencia. Pero ¿qué pasa? Cuando no te dan voz, o te dan voz en ciertos programas que son para cargarte o no tomarte, o no se toman en serio, y fue un programa muy agradecido. A mí me han llegado en ese momento muchísimos mensajes agradeciendo que tratáramos el tema y cómo lo tratamos. Nosotros aparte lo tratamos desde la postura, una postura clara, pero siempre con respeto, y esto es por lo que me contaban a algunos seguidores y oyentes en ese momento del terraplanismo. Claro, al no tomárselo en serio, bueno, las entrevistas se terminaban desvirtuando. Bueno, acá la charla, desde que comenzó hasta que terminó, fue una charla muy interesante. Yo lo que le contaba a este oyente, a Raúl, le decía que fue difícil de llevar para mí, ¿no? Para mí, en lo personal, porque claro, cuando de pronto algo que una concepción que uno tiene del entorno justamente en el que vive, y ellos, bueno, refutaban con su criterio. En otros casos quedaba todo muy abierto, pero fue muy interesante el debate. Yo me acuerdo el amigo Ricardo de Inglaterra, ¿te acordás que nos decía, sí, dice, sí, pero me dejaron pensando, ¿no? Y bueno, eso es también importante, porque se ve que la entrevista llegó a través de nuestras preguntas, pero fue apasionante, y bueno, y quedó un montón de temas. También quedó tratar de charlar con nuestro amigo en común Sebastián Muso también, que está muy interesado en eso, que después él tuvo también en su canal. Y vos sabés que, claro, bueno, con Sebastián habíamos hablado un poco acerca del terraplanismo, algunos puntos que parecieran suscribir el modelo y otros que no. Y bueno, al poco tiempo pudimos contactar con Guillermo Gut, que insisto, la entrevista fue buena porque la calidad de personal de Guillermo también permitió ese tipo de entrevista, cosa que siempre se lo decimos a él, justamente porque en otra situación yo he intentado entrevistar a otra persona, pero no, venía acá como con los tapones de punta, y no es la idea del programa, no es nuestra mentalidad. No, bueno, siguiendo hablando del terraplanismo, sí, no, contame lo que me ibas a decir, pues yo te quería contar otra cosa. Quiero decir que después de ese programa, sí, se estableció un contacto entre Guillermo y Sebastián. Sí. Y bueno, Sebastián Muso tiene un canal en YouTube. Y bueno, hicieron una serie de notas conversando sobre los distintos puntos de vista acerca de bueno, lo que es la visión de la mecánica celeste y de la astronomía tal cual lo explica la ciencia en general, y la visión de
de los terraplanistas y de las diferentes corrientes, ¿no? Y creo que todavía está en el canal de Sebastián ese diálogo entre Sebastián Musso y Guillermo Gut. Así que bueno, también fue importante para nosotros el hecho de poder hacer ese nexo entre estos dos amigos, ¿no? Sebastián, que bueno, que es un amigo de hace muchos años ya, con quien hemos compartido y compartimos un montón de temas. Bueno, y hablando de Sebastián, Carlos, lo tuvimos como un columnista más, era como no digo la tercera pata, pero era nuestra parte ahí también, en varios programas, en entrevistas que yo disfruté mucho escuchando, porque la astronomía es apasionante y se habla poco de astronomía, viste que se habla mucho más de las cuestiones terrenales y no se mira tanto al cielo, y el espíritu de las puertas de Magonia siempre fue eso, ¿no? Un poco elevarnos, ¿no?, de este planeta para poder ver las cosas desde otro lugar y con la claridad que siempre Sebastián tiene. ¿Por qué? Porque le apasiona. Esto para él va más allá de la ciencia, él es una pasión que tiene, ¿no?, junto con su recordado padre. Vamos a tenerlo nuevamente a Sebastián, porque habíamos quedado la última vez que lo entrevistamos en continuar la difusión del trabajo que viene haciendo sobre el proyecto de astronomía para tocar, escuchar y sentir, que consiste en una serie de elementos didácticos de los cuales hemos hablado, pero que bueno, Sebastián va a volver a conversar, destinado a la enseñanza de la astronomía a personas ciegas. También hablamos con Sebastián sobre el satélite, el pico satélite que se lanzó a principios de año. Y tenemos el cumpleaños también de otro amigo. Es un tanto social el programa de hoy. ¿Sí? Hoy cumpleaños también Juan Acevedo Peinado, psicólogo bueno, él vive en Quilmes, pero integra el CIFO Rosario, y el Centro Argentino de Perspectivas Noéticas, que viene a ser la continuación del CIFO. Así que bueno, cumpleaños también Juan Acevedo, así que le mandamos un saludo también desde acá. Y con Juan tenemos que comunicarnos para hablar acerca de un congreso que se hizo hace poco en Texas, en Houston, en la Universidad de Rice, en el que se habló acerca de los archivos de lo imposible. Y ahí hubo gente, que hemos mencionado en este programa en más de una oportunidad, como Jacques Vallée, Kripal, pero bueno, vamos a dejarlo también en suspenso. Seguimos abriendo ventanas, ¿no? Como en la computadora, que vas abriendo ventanas. Yo tengo como 10 acá ya. Le podemos preguntar, Carlos, a la gente que nos está escuchando, María Vanessa, Mariana, Luz, Gladys, totalmente. Estela, ¿qué programa recuerdan más? ¿Qué programa les ha gustado más? ¿Qué temática les gustaría que de aquí en adelante volvamos a tocar? Claro, que volvamos a tocar y que para profundizar. Bueno, María Vanessa de Canadá, supongo que ya debe estar sintiendo el cambio de la primavera. Bueno, pero es muy gracioso porque dice, ya estoy feliz porque volvió la primavera. Y le preguntamos, ¿no? ¿Qué temperatura hace? 2 grados. Pero claro, ellos venían de menos 20 y los 2 grados, 4 grados, ya es como el verano prácticamente. Y es todo un avance, claro. Ya están entrando en la primavera, acá estamos en el otoño, pero no tenemos, no tenemos los fríos invernales que vive María Vanessa allá en Canadá. Bueno, damos las vías de comunicación, Guillermo, y esperamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes acerca de los distintos temas que hemos venido tocando, la cuestión ufológica en sus diferentes corrientes y vertientes, los mitos en general, y algo de lo que podemos hablar en un rato es también aquellos programas que hicimos sobre las narraciones infantiles,
Sí, ¿te acordás? Mirá, lo tenía guardado, pero no lo tenía tan presente, que fue muy interesante ese ciclo. El teléfono para que se comuniquen es el 223-424-6646. Agendalo con el más 54 adelante, más 54 223-424-6646. También mensajes a la radio. Nos escuches por la página que nos escuches. Ahí vamos. Y ahí estamos en cronosmdq.com, en gdsnoticias.com y después gdsradio.com.ar, que te van a llevar en estos momentos a Cronos. Por ejemplo, acá nuestro amigo dice: llegó el mejor momento de la semana, martes 20 horas, Esteban, desde Bahía Blanca, como siempre, el amigo Esteban. Y Esteban lo tuvimos también de oyente, Carlos, y de protagonista en primera persona. Sí, oyente y protagonista. Voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan. Fue prácticamente realizada en los primeros programas del año 2021. No tengo presente si fue en enero o en febrero. Y la pregunta era: ¿en qué tango se menciona a los ovnis? Y sorteamos un libro digital y lo habría ganado Belén Kelly en aquel momento. ¿Te acordás que, bueno, hicimos la pregunta de un programa, dijimos, bueno, contesten para el programa siguiente, y al final nos dejamos pasar como 2 o 3 programas porque no había respuestas. A ver si, pero esto, bueno, en realidad es por el solo hecho de jugar, acá no vamos a entregar ningún libro, vamos sí a ver para otros programas hacer algún sorteo, pero esta vez no, es simplemente para recordar. Yo recuerdo que en ese momento estaba el programa de Francisco Oscar Lefosse, que hacía tango, y él mismo también decía, no puede ser. No sé, ¿cuál es? Le digo, mirá, yo tampoco lo sé, porque yo no lo sabía hasta que diste la respuesta, pero sí se tardaron como 2 o 3 semanas, sí. Sí, pero además es un tango conocido, lo que pasa es que es un tango conocido, muy difundido allá por los 70, te diría 74, 75, después, bueno, ese tango se prohibió durante la dictadura, un disparate. Ese tango se prohibió durante la difusión, se prohibió durante la dictadura. Yo recuerdo que estaba dentro de dentro de esa nómina que tenían en las radios, y bueno, lo volvimos a escuchar, recuerdo, durante la Guerra de Malvinas, que ahí hubo una especie de liberación de todas las manifestaciones artísticas en castellano. Y bueno, ya con la Primavera Democrática lo hemos vuelto a escuchar, ese tango. Es un tango en el que se menciona muy brevemente a los ovnis, y así, ovnis, que los ovnis hacían algo. A ver si recuerdan los oyentes en qué tango aparece. Podemos, como ayuda, lo que podemos decir es que obviamente es la letra fue escrita por un poeta contemporáneo, y generalmente es una poesía casi de tipo surrealista. Bueno, ya más no podemos decir, Guille, porque si no ya estamos prácticamente dando todos los datos. Pero a ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan. Que los ovnis hacen algo en ese. No son fundamentales, es decir, aparecen como un elemento dentro de una escenografía mucho más amplia, y diríamos sí, tal vez como como una figura escatológica, ¿no? Usando la palabra escatología en el sentido del final de los tiempos. Casi como un signo de la escatología. Aparece los ovnis que revelan algo, ¿no? Ya seguimos avanzando más. Es más, ¿te acordás que en un programa siguiente a los que habíamos formulado esta pregunta, hicimos todo un análisis
creo que se llamaba algo así como OVNIs, Tango y Teofanía, le habíamos puesto ese título, y Rubén Morales, a quien entrevistamos, que volvimos a escuchar la entrevista sobre los ovnis de la Antártida la semana pasada, a Rubén Morales, que lo entrevistamos en el segundo de nuestros programas, cuando recién arrancábamos, el 8 de septiembre, les llamó la atención el título, OVNIs, Tango y Teofanía, como una forma distinta también de abordar la temática desde las artes. ¿Sabés que no sé si pensaba en cómo nos envuelve, ¿no?, la temática ovni, y hasta la figura, ¿no?, que tenemos también de estos seres, ¿no?, de estos enanitos verdes, como la banda de rock and roll? El otro día había descargado una aplicación muy conocida de streaming, y entre la simbología que tenía mientras se carga, estaba el play, y estaba la cara de un extraterrestre, la silueta, ¿no?, de un extraterrestre, una corchea, había un corazón, y ahí volvía nuevamente al símbolo al triángulo del play. Y me quedé pensando en una pavada, ¿no? Pero me quedé pensando cómo era un ícono ya iba más allá. Nunca se vio un extraterrestre de esa manera como lo pintó Spielberg, pero quedó como un ícono, ¿viste? Me quedé pensando en ese detalle. Claro, bueno, yo lo que me acuerdo lo hemos charlado también en alguna entrevista que me hizo Carlos Yurtuk en el canal Demonios, y lo hemos comentado acá, que bueno, mi generación, yo cumplo 56 la semana que viene, y prácticamente nosotros nacimos en plena carrera espacial. El hombre llegó a la Luna en el año 69, y acá vamos a entrar a conversar con los amigos terraplanistas que dicen que no, que el hombre no llegó a la Luna. Pero bueno, el hito establecido de la llegada del hombre a la Luna fue el 20 de julio del 69. Yo tenía 3 años en aquel momento, y no me acuerdo específicamente de la transmisión radial, tenía 3 años. Sí me acuerdo haber escuchado grabaciones un poquito después, pero la infancia, nuestra infancia, estaba totalmente, bueno, hoy se usa mucho el término atravesada, ¿no? Estaba atravesada, yo diría constituida, la infancia de nuestra generación estaba constituida por todos elementos icónicos de la carrera espacial. Los cuentos infantiles estaban poblados de relatos de niños, astronautas, niños, la mayoría eran niños, niñas aparecían pocas, más niños, donde en las tapas de los cuentos se veían naves espaciales, cabinas de naves espaciales. Es más, en el año 72, cuando hice primer grado, y a ver si algún oyente de nuestra generación se acuerda, o de mi generación, porque vos sos más joven, vos sos joven. Nos llevamos justo 15 años, ahora que dijiste la edad. Claro, yo ya no soy joven, pero bueno, a ver, ¿quién se acuerda? Año 72, hace exactamente 50 años, alguno que haya hecho la primaria acá, el libro de lectura que se utilizaba en las escuelas se llamaba el libro volador. Fíjate hasta dónde llegaba esto de la carrera espacial, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba? El libro volador. El libro volador era un libro de lectura que tenía también su cuaderno de trabajo con distintas fichas en las que se podían ver las letras cursivas, punteadas, y uno tenía que ir rellenándolas con lápiz. En ese momento se usaba el lápiz. La virome no se usaba. Después, a partir del segundo grado, empezabas a usar la lapicera con cartucho, que era todo un desastre, porque siempre se reventaban. Y bueno, el libro volador tenía imágenes de un niño astronauta y también de un oso. A ver, ¿quién se acuerda de ese famoso libro volador? Y también
había chocolatines, no sé si podemos dar la marca, no nos auspician, pero podemos contarlo. Pero claro que lo podemos decir. Los chocolatines Milky Bar. En el año 70, 71, 72, los chocolatines Milky Bar traían en su etiqueta la pisada de Armstrong, ¿no? La famosa pisada de Armstrong, la imagen del águila, del Eagle, del módulo lunar también, y diferentes, bueno, las distintas, los distintos lanzamientos, imágenes de diferentes lanzamientos de las misiones Apolo. Y yo no sé si vos alcanzaste a conocer, Guillermo, unos chupetines llamados Topolín que venían dentro de un sobre. Ajá. Y traían juguetitos. Bueno, los famosos Topolín, sí. A veces venían con el anillo de Batman o algún tronco. No los conocí. Ajá. ¿Y? ¿No los conociste? No. Bueno, pero durante este periodo que te cuento, venían también con cohetes, con naves espaciales, con silbatos en forma de cohetes. Así que todo tendía a la idea de a la naturalización de una especie de carrera espacial en dos sentidos, ¿no? De la humanidad llegando a la Luna y, por supuesto, fuertemente instalada la idea de los extraterrestres que venían a poblar a algunos en buenos términos, otros no en tan buenos términos. Y además, para completar, cuando salíamos de la escuela, en ese momento los canales de televisión de acá de Mar del Plata no transmitían las 24 horas. Es más, arrancaban algunos a las 11 de la mañana o un poco más tarde. Así que normalmente los programas infantiles iban alrededor de las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y recuerdo llegar de la escuela a casa y ¿qué veíamos? ¿Qué series había? Bueno, por supuesto estaba El Zorro, ¿no? Series que tuvieron durante años, pero años 73, 74 teníamos Los Invasores, Viaje a las Estrellas, Perdidos en el Espacio, Mi Marciano Favorito. Fíjate la cantidad de series que le estoy... El Capitán Escarlata, es una serie rara porque eran todos muñecos. El Capitán Escarlata no eran actores, eran muñecos. Ahí ya tenemos una cantidad grande de series. Viaje a las Estrellas, no recuerdo si lo dije, creo que sí. Tenemos una cantidad grande de series. Generalmente cada una de ellas iba un día diferente en la semana, pero bueno, todos los días teníamos una serie distinta que tocaba el tema espacial, o que por lo menos alimentaba toda esta fantasía, ¿no? Sí. Y nos encontrábamos con toda una idea beligerante también. Sí. Yo recuerdo el Capitán Escarlata con esa voz rara que aparecía, esta es la voz de los marcianos, y les hablaba a los terrícolas, y estábamos como una especie de peligro permanente. Sí. Pero ¿Qué cuestión, era ¿no? ¿Cómo? No, que pienso, entre tanta ficción, también ahí dejaba como esto decimos, ¿no? La puerta abierta para decir, ¿y si será verdad todo esto? Sí, pero fíjate que hay un viejo dicho que dice que cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. O sea que en definitiva eran las propias fantasías y los propios miedos y de los propios miedos de una cultura occidental. Y también, a ver, convengamos que en el marco de la Guerra Fría, donde se alimentaban también otras cuestiones, y por algo tanto la literatura de ciencia ficción como la ciencia ficción llevada al cine, algunos la llamaban arte de evasión,
Eso me llamaba mucho la atención, ¿no? El arte de evasión, y tal vez en un sentido peyorativo. Y había gente que salía a criticar la ciencia ficción. Había intelectuales que decían que la ciencia ficción intoxicaba, que la ciencia ficción se utilizaba para evadir ciertas cosas, o que era un mecanismo de manipulación para prepararnos a una especie de sometimiento cultural. Uno recuerda todo esto y parece loco, pero pasaba eso. Es más, los otros días buscando unos archivos sonoros, tengo la voz de algún sacerdote católico de los años 60 que formula estas críticas a la ciencia ficción. Vamos a pasarlo, pero obviamente no es para adherir a los conceptos, simplemente es como un documento que marca la mentalidad de una época, ¿no? La ciencia ficción atacada. Recuerdo también algún trabajo escrito por gente del CELAM, del comité por ahí voy a citar mal la sigla, no quisiera citarla mal. El CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Bien, bueno, está bien, pero sabemos de dónde es, está bien, sí. Bueno, hay un trabajo del CELAM, un libro que se había publicado sobre sectas, escrito por gente del CELAM, y había, en uno de esos trabajos también se volvía sobre la crítica a la ciencia ficción. Acá Nati me mandó el libro volador de Capeluz, mira, editorial Capeluz. Sí, de Capeluz. Mirá. Está atenta, el libro Nati, volador. Sí, mira, acá tengo la tapa, para libro volador para primer grado, y hay como un duende, hay un niño y una niña, de la cola hay un gato, un perro, no, es un perro que tiene la escafandra de astronauta y un cohete, ¿no? Y todo así como en pinceladas está el libro. Claro, esa era la tapa, porque el libro venía, era como una caja que se abría en dos, y de un lado estaba contenido el libro de lectura, y del otro lado estaba contenido las distintas fichas para trabajar. Sí, así que mira, Inati te mandó el famoso libro. Ahí está. El libro volador. Y bueno, te decía que hay un trabajo de Pablo Capana en el que, bueno, se habla de la secularización, y también se hace una crítica, me parece que es como atribuirle demasiadas cosas a la ciencia ficción. Yo creo que es poner tal vez o no comprender no comprender lo que conlleva, ¿no? La palabra, el término ciencia ficción, ¿no? Pero de ficción. También, o sea, también en algún caso creo que es como poner la carga en el cartero, ¿no? O sea, como cargarle las tintas al cartero en vez de tratar de ojo, que Capana es una persona, es un intelectual de renombre, no pretende ser esto una crítica superflua, sino simplemente describir algunas cosas. No, pero yo recuerdo a veces que con ciertas, si vamos al cine, ¿no? En el cine, la ciencia ficción, hasta hoy estaba viendo una miniserie, la segunda temporada, se llama Piel de Lobo, ¿no? En castellano, sí. Pero habla más que nada de un mundo apocalíptico donde los androides se han revelado y ha habido una autodestrucción, ¿no? De la humanidad. Entonces viajan a otro planeta, en el cual tienen que adaptarlo para la vida humana que ha quedado, ¿no? Y como siempre, bueno, están las clases sociales y demás. Pero siempre, a veces cuando uno se plantea y ve y sabe que es ciencia ficción, recuerdo la película Matrix, la primera, cuando salió, después se desvirtuó todo, pero en la primera uno decía, ¿y no estaremos en una Matrix? Y se empezó a utilizar el término Matrix en los medios
como diciendo, será la vida real la que vivimos, y todo lo planteaban en una base de una película, ¿no? Pero por mucho tiempo se hablaba, ¿no?, de eso. Pero es interesante, Carlos, esto que vos acotás, cómo la ciencia ficción traspasa la misma ciencia ficción, ¿no? Traspasa ese límite y plantea temas, o en este caso, como vos estás contando, hasta una cierta censura, ¿no? Me acuerdo de una crítica que hizo un periodista católico a la película E.T., ¿no? Donde decía que, bueno, el extraterrestre, Alf, ¿Alf? No sé si es ET o Alf. Alf era la serie, ¿no? Estoy mezclando cosas, no, volvamos al Spielberg, sí, Spielberg. La de Spielberg, me acordé de Alf de otra cosa. Vamos a separarlo, vamos a dejarlo en costado a Alf, porque si no ya nos van a empezar a criticar. Era más gracioso Alf, era más sí, Alf pobre gracioso, Alf. Pero sí, recordé una escena que se parece a algo a esta que te voy a contar de ET. En un momento se habla de que aparece ET como que vuelve a la vida, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con otras películas donde aparecen extraterrestres que mueren y que después resucitan. Entonces, recuerdo que este periodista decía, bueno, esto en definitiva atenta contra la idea de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y trata de sacar de foco estos temas, y como que es un ataque a la fe. La verdad es que me parecía de un fundamentalismo terrible, ¿no? O sea, pensar que cualquier película de ciencia ficción, cualquier obra de arte está destinada a lavar el cerebro de la gente, bueno, también es subestimar a la gente, ¿no? Hubo este tipo de cosas. Por eso digo, me gustaría poder en otros programas pasar alguna de estas grabaciones que la verdad causan como risa en cierto modo, y también un poco de espanto pensar que había algunas ideas tan fundamentalistas. Vamos al caso de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí, yo también hice este análisis en algún momento y dije, bueno, ¿por qué el éxito de esta película? Porque obviamente refleja una serie de elementos que son arquetípicos, ¿no? Una especie de bautismo, que es cuando los distintos personajes aparecen con la cara así quemada al costado, ¿no? Como una especie de marca iniciática. ¿Recordás que el protagonista de Encuentros Cercanos se le aparece la imagen de una montaña? Bueno, podría ser la imagen de la montaña es recuerdo que estaba comiendo puré y hacía la montaña con el puré, me acuerdo, sí. Y ponía cada vez más cucharadas y el puré se iba haciendo cada vez más grande. Y yo decía, ¿por qué no lo come? ¿Por qué no lo come? No, él estaba obsesionado con la montaña. Sí. Claro, y te acordás que cuando también ponía, creo que la espuma de afeitar en la mano, sí. La forma esa de montaña, tomaba cierta forma, bueno. Bueno, la montaña marca el axis mundi, y sí, ciertamente es algo universal. Después, bueno, cuando van todos los elegidos a la montaña, después desciende la nave, y te acordás que aparece un extraterrestre flaco y que extiende los brazos como en cruz. Está bueno el recurso. Ahora, me acuerdo que hubo una crítica también diciendo que se estaba como plagiando el mensaje salvador que aparece en la historia bíblica. A mí me parece que es mucho decir eso. Es muy forzado, ¿no? Si uno lo analiza es demasiado forzado. Me parece que es mucho, o sea, sí. Por supuesto que es innegable que la película recorre todo un camino que sí, que marca con una iniciación, una metanoia, un descubrimiento, y que aparecen estos elementos. Eso es verdad. Ahora, yo no conozco a nadie que le haya sacudido los cimientos de su fe el haber ido a ver Encuentros Cercanos del tercer tipo.
Pero esto también formaba parte de las fantasías de cuando se estrenó esa película, ¿no? Escuchar este tipo de ataques de un lado y de otro, donde prácticamente estas películas eran herramientas de secularización y que estaban dirigidas abiertamente a atacar una fe X. Me parece que es mucho decir eso, y está bueno recordarlo ahora, tal vez con el diario del lunes, porque nos puede llegar a alertar acerca de ciertas visiones o ciertos tipos de análisis que puedan surgir nuevamente con obras de este tipo. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no conozco a nadie, sinceramente, que haya que haya apostatado de su fe a partir de una película. Me parece que la sociedad ha madurado bastante. En esa época yo no la viví, ¿no? Yo nací del 80 para adelante, pero era una sociedad muy inocente también en muchas cosas. Tal vez porque ahora tenemos una sobreinformación, ¿no? Porque es cierto, ahora tenemos mucha información. Sí. Como decía, las ventanas, bueno, yo acá puedo tener 10 portales de noticias de todo el mundo y estar también mal informado, pero tenemos las noticias, es decir, tenemos cómo corroborar. Voy a un ejemplo: si antes vos no tenías una biblioteca nutrida y se te podían escapar muchas cosas, entonces lo que te decían lo creía, la gente era crédula, le decía, mirá, salió en la revista Semanario tal cosa, es verdad, porque salió en la revista Semanario, pero ¿estás seguro? Pero es la revista Semanario. Bueno, ya se quedaban con esa verdad, y la repetía mi abuela, la repitió mi papá, me llegó hasta mí, y ahí donde decimos, pero, a ver, revisemos la revista Semanario, ¿y qué dice la revista? Y no decía nada la revista Semanario, era un puntito en la foto, y a partir de ahí toda una historia. Bueno, llevado a esto también, había un montón de cuestiones que no tenían un análisis, ¿no? Porque ya salía en un medio o porque de pronto, pero era lo que teníamos en ese momento, y todavía tenemos, ¿no? Muchas de esas historias dando vueltas que las hemos tratado acá en el programa, y recuerdo varios de los casos, ¿no? De abducciones que todavía hoy en día mucha gente se molestó de cómo se trató el tema en las puertas de Magonia, diciendo, pero ¿cómo van a decir tal cosa después de que se dijo tal otra en su momento? Bueno, porque hay un análisis de tantas situaciones. Sí, pero además es decir, tenemos todo el derecho a revisar la casuística, a dar nuestra opinión. Algún día vamos a contar una de las consecuencias que tuvimos en el programa. Eso vamos a hacerlo más adelante. Ahí abrimos otra ventana. Más adelante. Hemos recibido algún apriete también. Hemos recibido algún apriete por hablar de determinadas cuestiones, apriete que la verdad que no nos fue ni nos vino. Vamos a ser claros en esto también, ¿no? Sí. Pero estuvo. Y eso es justamente de esa época, ¿no? De esa época que no queremos volver a eso, queremos debatir abiertamente, democráticamente y demás, ¿no? Sí, seguro. Bueno, cuando hablamos de estas cuestiones del fenómeno OVNI, que es como decíamos una vez con Diego Viegas, el antropólogo Diego Viegas, la cuestión del fenómeno no solamente abarca esto del testimonio al testigo y a un protagonista, sino todo el mundillo que se mueve alrededor con valores-disvalores al respecto, ¿no? Y cómo despierta ciertos fanatismos. Es extraño, pero despierta ciertos fanatismos, cierto espíritu de cruzada también, en muchas personas. ¿Y sabés qué recordaba? ¿Sabés qué me acordaba en alguno de los primeros programas? Una persona que llamó porque quería desesperadamente dar un testimonio, y entonces obviamente le dijimos que sí. Quería contar toda su vivencia, y entonces nos contó que una vez no se acordaba si es que estaba solo o estaba con su pareja, si estaba exactamente en la costa norte o hacia el sur, en Mar del Plata. No recordaba muy bien si era invierno o verano, y no tenía muy presente si eran las 7 de la tarde o las 10 de la noche, ¿te acordás?
Ahora me estoy acordando, a medida que lo vas contando me estoy acordando. Sí. Porque le íbamos preguntando, dijo, no, porque yo vi una luz así. Sí, me acuerdo. Bueno, pero me acuerdo. Y entonces no se acordaba muy bien si era agosto o era diciembre. Tampoco tenía muy presente si eso había ocurrido cuando él tenía 30 años o 45. Entonces, la verdad es que no nos quedó muy claro qué era lo que quería contar. Me acuerdo, ahora me estoy acordando. Bueno, pero a esto voy con que éramos, en esa época era muy inocente, que es diferente a ser una persona estúpida, ¿no? Sino que había una cierta cuestión en lo cual uno quería creer, tal vez por esto que vos contaste, Carlos, y viviste, de toda una movida del hombre a la luna, de los viajes espaciales, había toda una apertura. Hoy, en parte, hay un cierto estancamiento, porque sabemos que podemos ir hasta ahí y no más de ahí, porque no podemos ir. Sí. Estamos en una etapa de revisionismo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es bueno las personas que llevan la cruzada en pos de qué. Entonces, la generación de ahora es una generación más crítica. Y no hablo de la mía, estoy hablando de las del 90 y un poquito más para adelante, en una generación muy joven que no se cree cualquier cosa, ¿no? Los de antes nos creíamos, éramos muy crédulos, o teníamos mucha confianza en muchas cosas, y acá, como dice Vanessa, estoy leyendo, hoy podemos darnos cuenta, ¿no?, de los mensajes y los arquetipos presentes que hay, ¿no? Si nos queremos engañar, nos vamos a engañar, pero sí tenemos como otra cuestión, hay algo más que de pronto va a aparecer algo que aparecía en la década del 70 y vamos a decir, para, esto no es un fotomontaje, a ver, ¿qué están haciendo acá? ¿Te acordás del caso Vidal? ¿Te acordás que cuando tocamos el famoso caso Vidal, del cual vos tenías noción, creo que por la revista Semanario, justamente? Porque me contaron mis padres, era por mis padres, claro, ellos lo habían leído, y bueno, el caso del matrimonio Vidal, que de acuerdo a uno de los libros, venían de Chascomús hacia Mar del Plata, de acuerdo a otra crónica, iban de Chascomús hacia Buenos Aires. Finalmente siguen las opiniones divididas, porque hay gente que sostiene que ese caso del año 68, de mayo del año 68, donde aparece el matrimonio Vidal en México, y que después el auto se lo queda la NASA, o se lo queda la CIA, o no recuerdo ya quién se lo queda, y Vidal vuelven a la Argentina, pero el auto no lo pueden recuperar y después lo indemnizan. Bueno, la cuestión es que toda esta noticia sale 3 meses antes en el diario La Razón del estreno de la película Eche Omni. Sí. Bueno, yo se los conté eso a mis papás, se los conté, claro. Y ¿sabés la sensación que noté? Era como que les quité algo, ¿no? Algo que ellos ya tenían, que había sucedido, y les mostré todo, ¿no? Le conté, y ellos también escucharon en ese momento el programa, pues me acuerdo que hasta habían dejado fue uno o dos programas, habían dejado un mensaje, bueno, pero lo que noté posterior en la charla del domingo era justamente eso, ¿no? Que yo le había quitado algo, claro, de que para eso... Le dijiste que el ratón Pérez eran los padres. Ahí está. Y a veces eso la gente no quiere. La gente quiere seguir teniendo cierto tipo de ilusiones. Nosotros no es que seamos malos, nosotros contamos desde esta visión, pero esta es la sensación que uno tiene, ¿no? Que las otras generaciones, en parte decían, bueno, puede ser que fuera verdad o puede ser que es mentira, pero me gustaría pensar que es verdad. Y ahí es donde yo le planteo a mi padre y a un montón, le digo, ¿y si realmente estamos solos? ¿Y si realmente todo esto que es un gran invento? Es una pregunta legítima también. Supongamos, está toda esta teoría de la panspermia que sostiene que, inclusive sostenida por científicos, que todo lo que surgió acá en la Tierra, la vida vino a través del espacio, a través de meteoritos, llegó de otro lado. Sí. Bueno, está bien, pero ¿y en ese otro lado cómo surgió? ¿Cómo llegó a ese otro lado? ¿Y a ese otro lado cómo llegó? Y bueno, llegamos a al final tenemos que anclar en la idea que en alguna parte debió haber surgido. Y no pudo haber surgido acá,
sea, ¿no es legítimo preguntarnos? ¿No pudo haber surgido acá? Fíjate que una de las construcciones que hemos escuchado a lo largo de estos 80 programas pasados en general es no podemos ser tan egoístas en pensar que estamos nosotros solos. Yo no sé qué tiene que ver el egoísmo con eso. Sí, o sea, sí. Sinceramente son dos categorías diferentes. Ya te planteé como decía, pero qué mala persona que sos, qué egoísta. Claro, ¿Qué te crees, el centro del mundo, ¿no, Carlos? Sí, por eso. Ahora, también hemos dicho muchas veces, porque a mí me lo han preguntado acá por WhatsApp o también por chat, bueno, ¿qué pienso en relación a la posibilidad de vida en otros lados? Yo sí creo que existe la posibilidad de vida en otros lados, ¿por qué no? De hecho, hay una famosa ecuación que difundió Carl Sagan en su libro, La conexión cósmica, Carl Sagan, donde hay toda una tabla de probabilidades. Sí, creo que es una posibilidad, ¿por qué no? Ahora, también dijimos en más de una oportunidad que el fenómeno OVNI para nosotros, por lo menos desde este programa, nada tiene que ver con la posibilidad de naves tripuladas o de la existencia de diferentes formas de vida en otros lados. Por otra parte, fíjate que esta cuestión de lo antropomorfo, ¿no? Lo antropomorfo en los supuestos habitantes de otros planetas que llegan acá. Bueno, cabeza más grande, cabeza más chica, pero son cabezas con 2 orejas, con 2 ojos, a veces no tienen orejas, pero sí tienen orificios por donde escuchan, tienen 4 extremidades, 2 brazos, 2 piernas, a veces aparecen con alguna otra forma extraña. Pero fíjate cómo en la misma Tierra tenemos una diversidad enorme en la biología, ¿no? Y sin embargo, bueno, está esta cuestión del tema antropomorfo. También hemos dicho muchas veces, Guillermo, y parece que uno tiene que aclararlo permanentemente, cuando escuchamos algún testimonio, nosotros no ponemos en duda la buena fe de la persona que dice haber vivido una experiencia por el estilo. Eso siempre respetamos el testimonio de quien cuenta lo que vivió. Pero también tenemos derecho nosotros a analizar si su interpretación se corresponde con la posibilidad de un tripulante que viene de otro lado, de otro planeta, o bien podría ser otra cosa. Recordaba, por ejemplo, que José Antonio Caravaca, en su libro, bueno, también lo hacen otros autores, en parte también lo aborda Jacques Vallée, en Pasaporte a Magonia, pero en el libro de Caravaca del año 2019, él marca esto, que generalmente estos tripulantes de supuestas naves siempre hacen cosas muy relacionadas con las actividades propias o las vivencias propias del espectador, del testigo. Por ejemplo, hay alguien que está arando un campo, tanto en tractor como de manera manual o con animales, o está en el campo, y baja un plato volador, dicho esto entre comillas, de ahí descienden algunos ovninautas y empiezan a buscar semillas, ¿no? Está el caso que aparece también en este libro, en uno de sus libros, donde hay una persona cambiando la rueda de un auto y a los pocos metros se encuentra con un plato volador que baja y un ovninauta, entre comillas, con una llave inglesa en la mano. Sí. Es decir, bueno, más allá de, uno diría, qué tecnología primitiva, ¿no? La de estos extraterrestres. Pero más allá de eso, y sin reírnos del testimonio, es significativo que los elementos que aparecen tienen una relación directa justamente con el espectador, o qué sé yo, hoy que para sacar para obtener un ADN, un análisis de ADN con una gota de saliva es suficiente, y resulta que sin embargo estos tipos
te secuestran y te someten a análisis, te extraen sangre y una serie de análisis propios de los años 60. O sea, la tecnología no es muy avanzada. Entonces, tenemos derecho a analizar todos estos elementos. Bueno, ¿cuántos temas hoy hemos abordado? Estas ventanas, como contabas, Carlos, que hemos abierto para lo que se viene de aquí en adelante. Voy a mandar saludos, a ver todos los comentarios que tenemos por aquí. Bueno, María Vanessa la saludamos desde tempranito. Lauren, que nos escucha desde Capital Federal. Adri Romero, nos escucha de aquí, desde Mar del Plata, desde el centro. Gracias, Adri. Bueno, Vanessa, que nos comentaba saludos desde Chile. Carlos Matos, Guillermo, como siempre, muy interesante. Para María Belén, desde Capital Federal, por aquí, que nos cuenta: es un verdadero placer estar junto a ustedes, Guillermo, Carlos, todos los días me están acompañando, así que agradece en este caso, a las puertas de Magonia, María Belén desde Capital Federal. Tenemos a nuestra amiga Berenice también, que está desde el programa número 1. Saludos a todos, excelente tarde, muy interesante lo que están charlando. Gracias, Berenice, también. Tenemos a nuestra amiga María Vanessa ahí etiquetando también a más amigas. Por eso nos escucha tanta gente en Canadá, Carlos, porque claro, se está haciendo como una difusión interna de la radio en Canadá, en toda la parte latina, porque tenemos a Luz, a Laura, a Juan Manuel, ¿qué más tenemos acá? A Judith María, a Olga, a Ivette. Bueno, mucha gente latina que nos escucha desde principalmente desde Montreal, ¿no? Montreal o Quebec, ahí en Canadá. Mariana Balser no podía faltar tampoco. Buenas tardes, Carlos Matos. Interesante escucharlos en otra emisión en las puertas de Magonia, en una jornada de lluvia y fresca por Entre Ríos, nos cuenta. Está Gladys del barrio Constitución también, que nos preguntaba qué tema íbamos a tratar hoy. Bueno, esto fue un salpicado de los temas que hemos tratado, ¿no? Un abanico de los 80 programas en las puertas de Magonia. A Ana María también le mandamos un saludo, a Esther desde Paraguay, a Evangelina nuevamente, a Leo desde la zona del barrio Bernardino Rivadavia, también a Gabriel, que es taxista y también fiel oyente aquí de la radio. Un saludo para a Esteban, ahí que escribió como siempre, ahí presente. A nuestra amiga Paula de Capital Federal, muchas gracias. Y por aquí son los saludos que tengo de la gente que se ha comunicado con nosotros, Carlos. Muy bien, bueno, ya nos vamos, pero vamos, estamos muy cacofónicos hoy. Podemos decir cuál es el tango, porque no nos contestaron el tango. No, el tango no pensé que alguien, que Esteban lo iba a decir. Claro. Pensé que Esteban cuando me comentó ahí, pero fue que yo pensé que también Esteban, porque Esteban escuchó ese programa. El tango es La Bicicleta Blanca, de la letra Horacio Ferrer, la música de Astor Piazzolla, y en una parte dice: los ovnis nos revelan el misterio de la paz, ¿no? Y La Bicicleta Blanca, tango que estuvo prohibido porque el flaco que tenía la bicicleta blanca era Jesucristo, y entonces ¿cómo alguien se iba a atrever a faltarle el respeto a Jesucristo poniéndolo como un flaco desgarbado en una bicicleta blanca? Por eso estuvo prohibido ese tango, y analizamos todos los elementos que aparecen en ese tango desde a la luz de la simbología tradicional. Si te parece, nos vamos a despedir. Entonces. Nos vamos con el tango. Nos vamos con Raúl Lavie, que canta La Bicicleta muy Blanca. Bien. Sí, espectacular. Sí. Bueno, nos encontramos entonces el martes próximo, Guillermo, para hacer otro viaje a las puertas de Magonia hacia la frontera de lo imaginario. Desde Rosario. Usted sabe muy bien que los rosarinos hablan así. Los rosarinos hablan Juan Cagasarlo Maregaseco, Pagasablo con Sagasales, Hugo Egasegui. Y él se llama Raúl Peralta y se vino para Buenos Aires.
¿Con quién no estuvo? ¿Qué éxitos no hizo? El querido Raúl Lavie, a él me refiero. Y esta es una de las cosas que él más ama, de Horacio Ferrer, el poema y la música, obviamente, de Piazzolla. Fíjese con cómo hace, no expliques más, Juan Carlos, las obras de arte no se explican. La bicicleta blanca, Raúl Lavie. Lo viste. Estoy seguro que vos también. Alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Explicás? Nadie sabe de dónde cuernos vienen. Jamás se le conoce a dónde diablos van. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. Jadeando a lo pichicho trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir: dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Y cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles. Y hasta yo, mire, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo aquella luz la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, porque siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos sin querer. Al flaco, pobre flaco de Asalfi, por la espalda la bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa sin asco, duro en grande, la hicimos 1000 pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó: que yo lo salve. Miró la bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que estabas en la tierra, pero cómo no te diste cuenta antes que nosotros no somos ángeles, sino hombres y mujeres. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale, yo sé que has de volver. Estamos en todos lados. También en las redes. Otoño.
Instagram, @GDS Radio Mundial. YouTube, @GDS Radio Mundial. Facebook, @gdsradio.com.ar. Twitter, @GDS-radio. Compartimos. Seguimos. El otoño 2022. También en las redes. GDS Radio Mar del Plata. GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio